a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Mar en Cripto. Hoy nos encontramos con Silvina Acevedo, asesora financiera, y ella nos va a contar un poquito de dónde viene, cómo se acercó al mundo de cripto y nos va a dar un montón de herramientas para aprender y desarrollarnos más la blockchain. Hola Sil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mar? Muy bien, muy bien. Buen día. Bueno, primero gracias por la invitación y por darnos este espacio, abrir este espacio que hoy día es un tema que es bastante candente, ¿no? Sí, Así que súper bueno, está caliente, muy así que bueno. nos viene al pelo esta charla. Está, está muy bueno empezar a educar sobre esto. Bueno, como bien dijiste, soy asesora financiera matriculada en CNB. Estoy en los dos mundos, tanto en las finanzas tradicionales como en el mundo, en la criptoeconomía. Y yo inicié este camino a través de los smart contracts, en realidad. Yo venía del rubro inmobiliario, estaba tratando de mezclar la tecnología con el rubro para ver qué era lo que se podía optimizar o qué es lo que se podía desarrollar, y ahí me encontré con los smart contracts, que lo que permitía era quitar la figura central del escribano y con eso poder hacer diferentes contratos, ¿no? Así que yo ingresé por ese lado y ahí fui entendiendo cada vez más, y a partir de eso llegó todo el mundo cripto, ¿no? Me terminé derivando en la criptoeconomía. Está buenísimo. ¿Nos querés contar un poco más cómo encontraste estas diferentes utilidades para aplicarlo al mundo real? Si nos querés dar algún Sí, ejemplo. sí, bueno, en particular, con respecto a esto que yo decía del escribano, lo que termina pasando es que muchas veces hay gente que quiere transaccionar que está en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo quizás si quiero comprar una propiedad que está en Estados Unidos, debo viajar a Estados Unidos para que se acredite que realmente es Silvina la que está queriendo comprar la propiedad. Y con estos smart contracts, con la tecnología, lo que permite es que se verifique la identidad, que sepan que soy yo la que está firmando y que no necesiten un intermediario. Entonces, eso lo que habilita es, reduce costos en principio, acredita identidad, no se necesita una persona o alguien que esté certificando ese proceso, y en definitiva termina agilizando un montón de procesos precisamente, ¿no? Para que esto se pueda llevar a cabo. Así Está que buenísimo. es eso en particular con el tema inmobiliario, pero también esto lo podemos llevar a la criptoeconomía, ¿no? Mm, Eh, Sucede prácticamente lo mismo. Supongo que sí. en algún momento vamos a tocar el tema de centralización y Sí, 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 vamos descentralización, por partes. pero para no adelantarnos. Sí, está bueno tenerlo ahí en el tintero, así que quédense hasta el final del video, que vamos a llegar a esa parte. Otra cosa que, bueno, que desde acá hacemos un montón es divulgar diferentes informaciones, diferentes noticias, un poco para desandar el sentido común que hay de este mundo, que muchas veces es por desconocimiento, y a mí me parece súper fundamental empezar a educarnos. ¿Vos por qué crees que es tan importante empezar a educarse y empezar a conocer un poco más del mundo cripto? Creo que fundamentalmente, o sea, la educación financiera es algo que falta en muchos países y sobre todo en los países como el nuestro, ¿no? Donde no está incluido dentro de la educación formal, no está incluido en nuestro día a día, no hay un mercado desarrollado, ¿no? Un mercado financiero desarrollado para que nosotros podamos apalancarnos. Entonces, realmente creo que es necesario educarse para tener una vida diferente. ¿Por qué? Porque hoy día cada vez vivimos más. Entonces ya no es como antes, que quizás llegamos a los 70 años y ya teníamos una probabilidad alta de desaparecer del planeta, ¿no? Hoy día nosotros podemos llegar hasta los 90 años y podemos seguir todavía con bastante cuerda. Entonces, la Sí. realidad es que no podemos depender de un tercero llegada a esa instancia, porque creo que la mayoría conocemos cuál es la realidad de los jubilados hoy día. Entonces, es necesario que nosotros nos eduquemos para poder tener una vida mejor. Básicamente eso, no estamos hablando de hacerte millonario o invertir para poder tener más dinero, irme de vacaciones, no, simplemente necesitamos cambiar nuestro mindset para empezar a pensar en el largo plazo, porque insisto, nuestra vida cada vez se alarga más, entonces es Sí. necesario que nosotros empecemos a ocuparnos y no dejemos en manos de un tercero
nuestra vida a la suerte de lo que pueda llegar a estar, ¿no? O sea, con el Sí, tal gobierno de cual, estoy turno. muy de acuerdo con eso, porque por ahí la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, que se pasaban ¿Mm? 30 años, 40 años en la misma empresa, entendiendo eso como estabilidad laboral, por ahí para nosotros no Exacto. es así y muchas veces vamos cambiando de trabajo, vamos cambiando lo que pensamos sobre el trabajo, y eso también se convierte, como vos decías, en el mindset, en la filosofía de vida. ¿Por qué es tan importante empezar a educarnos para mejorar nuestra vida? Porque muchas veces por ahí no vamos a tener una jubilación formal y la jubilación nos la vamos a hacer nosotros mismos con nuestro ahorro. Entonces, me gustaría que nos cuentes qué pensás vos entre el ahorro, la blockchain y quizás los elementos que tenemos, vos como asesora financiera lo debes tener súper claro, de la economía tradicional para hablar. Bueno, el ahorro es como decían, o al menos yo escuchaba cuando era chica, que es la base de la fortuna. Realmente eso no ha cambiado, es así. O sea, el ahorro es algo que con lo que yo tengo que comenzar. Y para eso necesito este cambio de mindset que decía, ¿no? Muchas veces lo que le termina pasando, digamos, esto es a nivel químico, cerebral, lo que pasa es que uno no, primero que no tiene pensado a largo plazo y al cerebro no le gusta pensar a largo plazo. ¿Por qué? Porque necesita sacrificar cosas. Y químicamente eso requiere de un sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que vos haces cuando, no sé, me siento mal o quiero sentirme un poquito mejor? Voy a la gratificación al corto plazo. Entonces, ¿esto qué termina siendo? Que yo necesito dopamina y yo por ahí compro algo, gasto algo, como algo, salgo del presupuesto, me termino sintiendo bien, pero no ahorro. Entonces, es necesario hacer ese cambio en principio, ¿no? El ahorro es la base para todo y eso para que yo pueda ahorrar, lo que primero que voy a necesitar es hacer ese cambio de mindset. Después, lo que voy a tener que hacer es que una vez que ya tengo ese ahorro, empezar a pensar de una forma diferente, ¿no? Si yo ya tomé ese ejercicio, ya empecé como a pedalear en la rueda, bueno, ahora viene la parte de la inversión. ¿Cómo hago para que ese dinero empiece a trabajar sin que yo esté todo el tiempo trabajando, ¿no? O sea, sin que yo me tenga que ocupar todo el tiempo. Ahí es donde entra esta herramienta que es la inversión, donde yo probablemente pueda prestar plata a una empresa o le preste plata a un gobierno, por ejemplo, y me devuelva una cantidad de dinero mientras va trabajando con ese dinero, ¿no? Te dan Sí. diferentes pautas y te dicen, bueno, mira, si vos me prestas esta cantidad, yo te voy a devolver tanto. Bueno, listo. Entonces vos estás haciendo tus actividades, estás trabajando, te estás divirtiendo o estás durmiendo y hay alguien más que se está ocupando de generar más dinero para vos. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, listo, me sacrifiqué, pero en definitiva, cuando pase un año, 2 años o 3 años, voy a tener un rédito por haber prestado ese dinero, ¿sí? Por ese sacrificio que yo hice. Pero, digamos, la parte más importante o la parte más difícil es entender y lograr hacer este sacrificio, ¿no? Eso es lo que me encuentro diariamente, como decir, Sí, bueno, no, pero yo no quiero dejar ni de salir, ni de comer pizza los fines de semana, pizza, helado, ¿no? sí. Y Es súper ya importante aparte, volver a un presupuesto. Hay que volver a un exactamente, presupuesto, anotar todos los gastos y muchas veces reducir en esos pequeños, grandes gastos hormiga, de tomarte un cafecito, de comprarte ropa, de comprar algún electrodoméstico para ahorrar y para tener un bien mayor. Y con respecto a esto que estás diciendo, que es súper importante, antiguamente la gente trabajaba, mes a mes obtenía su sueldo y con ese sueldo vivía y si tenía un sobrante de dinero, muchas veces lo invertía en un plazo fijo, que es como la forma más tradicional y más segura que podemos encontrar en la economía centralizada, en la economía más tradicional. En vez, en exacto, el mundo descentralizado, lo que podemos encontrar cuando somos poseedores de criptomoneda es realizar un staking pool en el cual estamos delegando y a la vez vamos a tener diferentes rewards, diferentes recompensas a partir de esa delegación. ¿Qué exacto. otras comparaciones podés hacer o se te ocurren ahora o podemos poner acá en discusión entre la economía tradicional, la economía centralizada y la economía descentralizada o la blockchain? Así como nombraste el plazo fijo, hay otra cosa que la gente suele hacer, quizás a algún emprendedor o alguien que esté dentro de algún proyecto le resulte, o mismo una persona que quizás no está en un proyecto, pero se quiere comprar una casa, por ejemplo, ¿no?
también existe dentro del mundo cripto la posibilidad de que vos puedas sacar un préstamo. Entonces ahí también la diferencia entre es sacar ese préstamo en el mercado tradicional o en la parte centralizada es que vos necesitas presentar un montón de documentación que acrediten que vos podés después de que vas a devolver ese préstamo, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a haber diferentes barreras dentro del mundo centralizado donde vos necesitas, primero, aperturar la cuenta. Segundo, mantener esa cuenta. Tercero, ir demostrando, armar un récord crediticio que demuestre que vos vas a poder pagar ese préstamo y después poder lograr mantener el trabajo que te está apalancando ese préstamo, ¿no? Porque eso también hoy día hay mucha inestabilidad y es probable que vos no puedas mantener ese trabajo. Entonces, por un lado, la forma tradicional que nosotros conocemos es esa centralizada. Y por otro lado, podríamos hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo puedo comprar Bitcoin y ese Bitcoin lo puedo dejar como si yo sacara un crédito hipotecario o pongo mi casa, ¿no? Hipoteco mi casa, lo mismo estarías haciendo hipotecando Bitcoin, por ejemplo. Entonces vos dejás tus Bitcoin alojados en algún exchange o en algún lugar, con una plataforma descentralizada que te permita mantenerlo ahí y te dan un préstamo de dinero para que vos puedas hacer, en general son stablecoins, y con eso vos podés ir y operar y hacer diferentes cosas, ¿no? Con el riesgo, o sea, no es que no pasa nada, prefiero ir a pedirlo en el mundo centralizado, que no va a pasar nada, no. Si yo no devuelvo las stablecoins, lo que termina pasando es que se va a ejecutar lo que yo dejé de Bitcoin, ¿no? Y nadie quiere perder Bitcoin. No, Entonces, ahí yo sorteo barreras, sí, sorteo barreras, pero también tengo que ser muy responsable. Creo que la parte principal, digamos, entre la centralización y la descentralización es precisamente eso, ¿no? La necesidad de estar educado para poder comprender cuáles son los riesgos, porque tiene un montón de ventajas, hay un montón de cosas que son muy buenas, pero también implican mucha responsabilidad. sí, tal cual, tal cual. Y también estaba pensando, ¿cómo, qué recomendaciones o qué pautas le podemos dar a una persona que recién está empezando a educarse, que está súper interesada en esto, incluso las personas más jóvenes, porque hoy en día cada vez a menor edad, por ahí a los 20 años que empezamos a tener nuestros primeros trabajos, ya muchas veces los chicos quieren invertir. ¿Qué le podemos decir a esas personas que quieren arrancar, que quieren empezar en cripto? ¿Por dónde podrían empezar? Para mí es fundamental educarse, o sea, comenzar por aprender cuál es la base de esto, ¿no? O sea, qué es lo que moviliza esto. Lo que siempre digo es que esto es una filosofía de vida, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es como que esto es plata y nada más. No, esto no es plata y nada más. Esto implica un montón de cosas. Entonces, creo que antes de meterse a invertir o meterse en el mundo cripto hay que entender por qué me metería o por qué Silvina está metida en esto, por qué le importa tanto, ¿no? Hay una filosofía detrás, hay un montón de valores que se mueven detrás de todo esto. Y a veces cuando hablamos de otra cosa que no sea Bitcoin y uno no entiende y aparecen estas meme coin, ¿no? Proyectos que no son serios, ¿no? Sí. En esa comparación estoy lo que termina pasando es que uno termina confundiendo para qué sirve esto, ¿no? ¿Para qué sirve la tecnología? Entonces, me parece importante eso. Primero empezar por la educación, entender por qué nació Bitcoin en su momento, por qué nació el siguiente proyecto, Ethereum, y eso por qué permitió que se desarrolle toda la Web3, y qué es lo que se puede hacer, y qué me da eso, ¿no? Que básicamente lo que viene a traer esto es libertad. Entonces empezaría por educarme en principio. Entendería cuál es la filosofía y a partir de eso entendería cuál es mi lugar dentro de cripto, ¿no? O dentro de blockchain, porque muchas veces lo que pasa es que yo creo que por ahí tengo una profesión y no tiene nada que ver conmigo y esto no va a llegar a impactar de ninguna manera. Y yo puedo ser médico y puedo estar dentro de blockchain también. Entonces, me parece importante eso, comenzar por la educación, entender la filosofía y ver cuál es mi nicho o dónde yo me voy a sentir más cómodo, dónde le voy a poder sacar provecho, ¿no? Porque no todo pasa por la criptoeconomía. Es como, esto es la gran pantalla o lo que aparece en la avenida Corrientes para llamar la atención a las personas, ¿no? Esa pantalla. Pero después de eso hay un montón de otras cosas detrás. Entonces me parece importante eso, ¿no? Ir con esos tres pasos, digamos. Sí, está buenísimo por ese lado. Sí, mucho como vos decías, no venimos, no nacimos en la web
3.0, venimos de otra carrera profesional y ¿Mm? siempre nos interesó como para poder vincularnos, por un lado, con la tecnología, porque hoy en día no podríamos prescindir de la tecnología, no podríamos prescindir del celular. Hoy en día los que tenemos un teléfono, tenemos una computadora en el bolsillo y nos sirve para todo, para trabajar, para informarnos, para aprender y para generar nuevo conocimiento también. Entonces, está súper interesante esto que decías de primero educarse, después también entender los riesgos que esto conlleva, toda inversión, sea en la blockchain o sea en la economía centralizada, lleva su riesgo. Entonces, nunca dejar el trabajo que nosotros tenemos, del cual podemos vivir y tenemos nuestros ingresos, para solamente invertir en cripto. Muchas veces las personas caen en estafas gracias a esto, gracias a venderles una ilusión de que todo se puede, de que todo es sencillo, de que a través de un clic solucionas todo. Y otra cosa muy importante que vos decías también es que tenemos que ser responsables en esto, responsables educándonos, responsables en los proyectos en los cuales queremos empezar a incorporarnos o a trabajar en eso. ¿Algo más que quieras aportar? ¿Algo que no te haya preguntado? No, simplemente hacer hincapié en esto del tema que vos estabas nombrando recién de los riesgos, ¿no? Que me parece sumamente importante, que no es porque yo esté dentro del mercado tradicional no voy a tener riesgos o estoy en el mundo cripto y son todos riesgos. No, creo que para cualquiera de los dos mundos que hoy día están cada vez más, más mixeados, más mezclados, ¿no? O sea, como que ya no hay tanta diferencia entre uno y otro, es importante entender, primero a mí, entenderme a mí, es decir, cuando digo esto es, bueno, a ver, ¿cuál es mi nivel de tolerancia al riesgo, ¿no? Yo con esto me puedo meter y con esto no me puedo meter. Entonces, quizás yo no estoy preparado o entrenado para hacer un préstamo, por ejemplo, porque no entiendo las implicancias ni en el mundo tradicional, ni menos en el mundo cripto, pero bueno, puedo empezar por entender qué es un exchange, entender cómo yo puedo digamos, conseguir algo que me beneficie, como comprar una stablecoin. Hace poco tiempo que estábamos con un montón de cepo, fue realmente una alternativa para las personas. A veces no nos queda otra, ¿no? Y por eso terminamos aprendiendo un montón de cosas, pero a eso voy, ¿no? Primero tengo que saber o empezar de a poco y entenderme a mí para poder después asumir los diferentes riesgos. Pero como decías, no es que en algún mundo hay riesgos y en el otro no. En algunos por ahí son como más fuertes por el tema del desconocimiento, principalmente, de decir, bueno, no me tengo que meter acá porque esto no va a funcionar, o hay, digamos, demasiadas alertas, pero si yo no conozco, es muy difícil que vea las red flags, ¿no? Sí, Entonces, obviamente. en Hay una principio, última pregunta, hay una última pregunta que te quiero hacer para no sacarte más tiempo, que me la salteé, que es la relación entre los ETF y Estados Unidos y cómo esto también legitima un poco la blockchain como modo de ahorro y como modo de inversión. sí, hasta enero del 2024 nosotros éramos solamente unos locos que estábamos hablando de esto y no había legitimización, realmente, ¿no? A partir del 2024 se aprueban los ETFs en Estados Unidos y este es un trabajo que hace 10 años que se venía haciendo. Eso es importante saberlo, ¿no? Porque no es que de la noche a la mañana a alguien se le ocurrió sacar ETFs de Bitcoin y a partir de eso, bueno, cambiaron las cosas, ¿no? Porque muchas veces las personas lo toman como una moda y sin embargo hay un montón de gente que estuvo durante 10 años trabajando para que esa aprobación exista. Una vez que sucede eso, ahí se empieza a mezclar, ¿no? El área tradicional, el mercado tradicional con el mercado cripto, y lo que sucede con esto es que de alguna forma, como Estados Unidos, que es tan grande y es tan influyente dentro del mundo, le da como un check, un visto bueno a que Bitcoin puede estar dentro del mercado tradicional. ¿Y eso qué permite? Permite acceso, permite a que las empresas, por ejemplo, el institucional puede ingresar al mercado, porque antes era como esto está fuera del mercado tradicional y las empresas no podían entrar. Entonces, a partir de esto, lo que se puede hacer es que el dinero institucional ingrese y eso ayuda también al desarrollo de todo lo que es el mundo blockchain, ¿no? Todo el mundo Web3. Y a partir de eso también empiezan a haber empresas como Visa, por ejemplo, que empiezan a utilizar cada vez más la tecnología. De hecho, algo que cuento, que la mayoría de la gente no lo sabe, es que CNB, Caja de Valores, dentro de su,
digamos, del sistema que tiene, usa blockchain, ¿no? Entonces, por un lado tenía CNB diciendo, no, no se puede usar, no, cripto, esto no, y sin embargo la tecnología la estaban usando. Entonces, me parece que a partir de esa aprobación, primero se legitimiza todo y a partir de ahora es como que tenemos una nueva posibilidad para poder invertir y ya no estando como fuera del sistema, sino que dentro del sistema mismo se ve cuáles son las ventajas de poder usar esta tecnología, ¿no? Así que me parece que es un cambio importante, como un antes y un después realmente. Después ya hay otras cosas para evaluar o hacer, y, ¿no? Como que esto Sí, recién empieza, por lo menos cruzamos la línea de meta. está A partir de espectacular. ahora, bueno, hay que ver qué es lo que pasa o qué ¿Qué va se a desarrolla. pasar? También nosotros, ¿no? Como actores Sí. dentro de esto, involucrarnos a hacer esto, poner cada uno su granito de arena. Empezar por la educación me parece que es fundamental. Sí, está buenísimo. No por nada, el segundo tenedor de Bitcoin del mundo es BlackRock y el quinto es Estados Unidos. Así que bueno, ahí tenemos un respaldo grande como para seguir investigando sobre esto y estar atentos a las nuevas novedades. Así que buenísimo. Me encantó la entrevista, súper completa, te súper agradezco por estar acá. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Acuérdense que todos los links de los que estamos hablando de información los vamos a dejar acá abajo del video. Adiós. Gracias.